Hola, bienvenidos una vez más. Hoy estamos en un lugar muy especial. Ustedes pueden verlo por sus propios ojos. Estamos nada más y nada menos, como ya lo habíamos dicho, en las cataratas del Niágara. Así mismo. Aquí estamos. Ya llegamos hace un rato, hemos caminado un poquito. Está frío. Sí, está frío, Está está frío. frío. Ajá, estamos bien abrigados porque no tiene comparación la temperatura que tenemos nosotros en Miami con lo que nos encontramos aquí y hay que abrigarse bien. Bueno, acompáñennos en este Sí, recorrido. ajá, acompáñennos. Ya llegamos. Ya llegamos. Estamos en Toronto. Bueno, ya pasamos inmigración y todo. Ya estamos oficialmente dentro de Canadá. Todo muy rápido y muy sencillo. Escaneas el pasaporte, te hacen una foto y pasas por la puerta sin problema ninguno. Bien rápido, la verdad. Entonces ahora vamos a buscar el carro que rentamos para rumbo a las cataratas. Sí, hay que subir al segundo piso y bueno, hay una flechita que dice que para allá. Sí, es muy fácil. Sales después del costume de inmigración y sigues la flecha y los carros de renta están en el segundo piso. Aquella escalera que está allá. Ajá. Entonces vamos para allá ahora a recoger el carro. Ya vamos en busca del carro. Es muy fácil y muy sencillo llegar. Todo está bien señalizado. Ya como pueden ver, recogimos el carro. Yo me quedé un poquito atrás y Arián ya está en el timón. Y ya estamos listos para coger la carretera y Ya nos salir. acomodamos, ya pusimos el Sí. GPS porque imagínense ustedes, todo es nuevo para nosotros, no conocemos absolutamente nada de por aquí. No. Tenemos que guiarnos por el GPS y bueno, ahora vamos a salir de aquí del parqueo del aeropuerto y coger carretera. Ya hemos transitado un buen tramo de la carretera. Hay que prestar atención a la hora de salir del lugar donde se rentan los carros porque es un poco enredadito ahí. Pero si se fijan bien en las señales, pues todo realmente está bien señalizado. Y bueno, no hay pérdida. Ahí se ven unas montañas. ¿Desde cuándo nosotros no vemos montañas? Ay, Dios. Allá en Miami pues no hay. Ya hicimos el check-in. Vamos a la habitación, estamos en el piso 11. Por poquito nos dan una habitación con vista. Sí, nos iban a dar una habitación con vista a las cataratas, pero ya no había. no se pudo. Ya. Entonces es con vista a la ciudad, pero bueno. Sí. Lo importante es estar aquí. Igual.
Estoy muy feliz de estar aquí. Ya, esta es nuestra primera vista. Ay, Dios mío. Desde aquí puedo ver, señores, esto es un momento muy emocionante para mí. Esto es algo que yo hacía mucho tiempo quería conocer. Wow. Estoy impresionada. Está un poco frío, pero soportable. La belleza de lo que tengo ante mis ojos, pues opaca cualquier otra cosa que pueda existir. Quiero caminar rápido para llegar, pero no me puedo apurar demasiado. Miren esto es como un jardín. ¿Cómo no? Es un jardín. Es un parque. Ya después subiremos ahí. Y aquel es el puente por donde mañana vamos a cruzar a la parte americana, que ahí es donde está el paso. Se puede cruzar en auto o a pie. Nosotros lo vamos a hacer a pie. Ahí varían delante de mí, apurado, porque ya quitaron el muñequito para cruzar. Ay, Dios mío. Cuánta belleza, madre mía. Miren, ahí abajo está el crucero, como se le dice, que ahí te montas, te dan una capa y te lleva hasta los pies de las cataratas. Las de allá. O sea, navega en todo el tramo ese del río hasta allá. Wow, las cosas de la naturaleza, señores. Qué belleza. Impresionante. Además, el día de hoy está excelente. Ese mirador que tenemos de frente, bueno, les digo, es un mirador, esa torre larga que hay. Ahí también estaremos mañana. Allá abajo están las personas subiéndose al crucero. ¿Ves? Las capas rojas son las del lado canadiense y las capas azules son del lado americano. Ya aquí en esta zona pues hay muchas más personas mirando, apreciando la belleza de lo que tienen delante. Esta zona está un poquito más alta, como vieron subimos unas escaleras y vemos un poquito desde un poco más arriba que donde estábamos anteriormente. Es un zip line, que la traducción al español es ¿cómo es? Tirolesa. Las personas se enganchan ahí. Ay, Dios. Ay, miren. Ahí van. Ay, Dios mío. Allá va el bote o el crucero, como le quieran llamar, rumbo hacia las cataratas. Van hasta allí, hasta las que son en forma de herradura. Te tienen que dar la capa porque siempre te vas a mojar. Lo que pasa es que hay un poco de frío y no creo que sea una buena opción mojarse con este frío, porque aunque te den las capas, yo pienso que igual te vas a salpicar.
A pesar de que los árboles están secos, como les decía, miren esas florecitas, son flores silvestres. Las cataratas están consideradas entre las 8 maravillas naturales del mundo. Esa torre que ven ahí, eso es un restaurante que hay en la punta que va girando. Ya he caminado un poquito y ya empiezo a sentir calor. Nos abrigamos bien porque dice que hay 43 grados y que se sentía como 41. Las cataratas están formadas por 3, o sea, son 3 cataratas. La del lado americano, la de Velo de Novia que se llama, que es la que es más estrecha al lado de esta grande que tenemos de frente, y aquella de allá que se llama La Herradura. Son las 3 cascadas que conforman las cataratas. Caen 1 millón de galones de agua por segundo. Es el agua que cae de las cataratas. Así que con eso, pues, ¿cuántas personas pudieran matar la sequía que tienen? Personas y países. Vamos acercándonos mucho más a la más grande de todas, que es la que tiene forma de herradura. Miren el arco iris, creo que sí que lo puedan ver, el arco iris que hay, que se refleja en la catarata americana, que es la que tenemos ahora mismo de frente. Aquí ya la humedad se siente un poquito más intensa. Yo me puse una bufandita en el cuello y Arián me dice que se le moja la cara. Es el agua la cortina de agua esa que les explicaba, que no es más que el producto de la intensidad de la caída del agua. Una leyenda relacionada aquí con las cataratas, que cuenta que una joven que pertenecía a una tribu india de las que vivían a los lados del río, el esposo murió y ella se puso muy triste y debido a su tristeza decidió suicidarse. Cogió una canoa y vino aquí hasta el borde de las cataratas, pero ya al llegar como que se arrepintió de lo que iba a hacer y le pidió al dios del trueno que la salvara. Y cuenta la leyenda que acudió a su llamado y la levantó suavemente en el aire y la puso detrás de la cortina de agua de la catarata y la salvó. Siempre los lugares así casi todos tienen una leyenda detrás de que forma parte de su historia. En el año 1848 unos bloques de hielo bastante grandes bloquearon el cauce del río y las cataratas se secaron. Y las personas que vivían en esta zona pensaron que se trataba de algo malo, como que se iba a acabar el mundo o algo así.
Esta cascada es la más impresionante, la que es en forma de herradura. Es la más grande. Ahí va otro barco con más personas que se atreven a acercarse. No lo digo porque tengamos miedo, sino porque hay mucho frío y me parece como que mojarse no es una buena opción para poder disfrutar de los días que vamos a estar por aquí. Al final, como hay tanta presión de agua, pues en este pedazo pues no se puede apreciar 100% la caída del agua. O sea, no es que no se pueda, sí se puede, pero al tener tanta fuerza, porque como es la más grande, pues levanta la cortina de agua esa que le decía, que aquí yo siento que me salpica la cara. En la otra cae con fuerza, pero se aprecia mejor. Esta es demasiado grande. Realmente estoy muy contenta, muy feliz, todo muy impresionada con tanta belleza ante mis ojos. Seguro. Acercarme por aquí. Un lugar que esté desocupado, todo está bien ocupado. Miren el arcoíris. Wow, ese arcoíris se lució. En esta zona muchas personas porque es el momento justo donde cae el agua. Es donde más personas se concentran. Wow, impresionante. Wow, súper. Es tan impresionante que como que te da miedo. Wow, con la fuerza que viene esa agua. Wow, increíble. Lo que uno ve en las películas, que vienen navegando por todo el río, cuando viene a ver, wow, la cascada. Impresionante. Miren aquí el agua. Ya estamos un poquito más atrás de donde cae el agua, o sea, un poquito más atrás de la cascada. El agua viene por aquí, ya viene con tremenda fuerza. Increíble la corriente que trae. Y bueno, y ahí ya ustedes vieron hace un momentico. Yo buscando a Arián. Encontramos la tarja que buscábamos. José María Heredia, un poeta cubano que le hizo un poema a las cataratas, se llama así, Niágara. Eso lo estudiamos nosotros en la escuela. Tal vez las nuevas generaciones no sepan de este autor, pero a nosotros sí nos los enseñaron en la escuela. José María Heredia, poeta cubano, patriota y poeta cubano. Señores, que las cataratas, además de que tienen sus leyendas, también tiene personajes de la historia aquí presentes. Y los cubanos estamos en todos lados. Para los que quieran saber, si vienen en alguna ocasión y son cubanos y quisieran ver la tarja en homenaje a José María Heredia,
está aquí prácticamente un poquitico más atrás de la caída de la cascada. Está ahí, bien cerquita. La veníamos buscando desde allá, pero sabíamos que estaba. Y bueno, nos dio alegría, no lo puedo negar, como quiera que sea. Cuando uno encuentra cosas de uno fuera de su país, es inevitable que te dé cierta alegría o mucha alegría. Una vista desde aquí preciosísima. Realmente es un área para sentarse y disfrutar. Ahora porque estamos mostrándosela a ustedes, pero ya después vamos a hacer un pequeño receso y entonces nos vamos a sentar con más calma para poder apreciar toda la belleza que tenemos delante. Miren los pollitos esos. Bueno, no son pollitos, son paticos. No, esos son una variedad de patos, ¿eh, Arián? Tuve que correr porque miren, toda esa agua viene para acá y me moja. Tengo el pelo húmedo y el abrigo me está salpicando. Ay, miren qué bonito está aquí. Es como un puentecito que pasa por encima del agua. O sea, nosotros vamos caminando por un puente y ese es otro por donde pasan los carros. Ya aquí no llega con tanta fuerza el agua. Aquí en este parque, miren qué bonito está. Los parques aquí están preciosos todos. Miren el cherry blossom como está. Ese árbol se llama así. Son unas flores de ese color así, rosado pálido, que en esta época del año siempre florecen. En este parque de aquí me doy cuenta que los árboles están un poquito más florecidos que los que están más cerca de las cataratas. Veo que tienen un poquito más de hoja. Los de allá están demasiado secos. Pero miren, realmente me sorprendió encontrarme tantos cherry blossom aquí. No pensé que eso lo podríamos ver. Ya aquí vamos a regresar porque pensábamos que en ese lugar se podía entrar, pero no. Es como, dirían que es como una represa o algo así. Y está todo cercado. Vaya, se puede seguir caminando por la acera, pero no se puede entrar. Ya vamos de regreso para el hotel. Recorrimos todo el borde hasta el final y ya necesitamos comer, bañarnos. Vinimos a comer a una mesa buffet que tiene el hotel. Por aquí están los postres, las frutas. Pero bueno, vamos a comenzar por acá. Esos son sopas,
Esto son vegetales al vapor. Y aquí están las ensaladas. La carne pues las pican por allá atrás. Ahora después se las enseñamos. Bueno, empezamos por las ensaladas. Yo cogí aquí un pancito porque a mí me gusta mucho el pan y tengo mucha hambre. Arián por allá cogió también ensaladitas para empezar. Y lo mejor de todo, la vista que tenemos aquí. Esto es en el hotel donde nos estamos quedando. Y ahora cogimos el plato fuerte. Por aquí tenemos pollo. Eso es un arroz, como una paella con camarones. Eso es una berenjena con queso parmesano. Tenemos costilla y debajo hay carne de res. Arián cogió lo mismo que yo. Cogimos lo mismo. Y seguimos disfrutando de la vista. Este es el postre. Cogí unas fruticas con merengue por encima. Y por aquí estos dulcecitos que bueno, no sé qué tal están. Ya nos vamos del restaurante, que está bastante vacío, pero parece que es por el día de la semana porque es un jueves. Tal vez el fin de semana se llene más. Estamos repletos, súper llenos. Y ya por hoy nos vamos despidiendo. Estamos muy cansados, es tarde, hemos tenido un día muy intenso y necesitamos descansar para mañana seguir andando. Así que bueno, suscríbanse los que no se han suscrito a nuestro canal, regálanos un like y nos vemos en la próxima aventura. Sí, hasta la próxima. No olvide suscribirse a nuestro canal, regalarnos un like y activar la campanita para recibir las notificaciones. Y así seguir juntos por rutas y andares.